Saludarles, hermanos, en el amor del Padre, en la paz de Jesucristo, o del Hijo, y en el gozo del Espíritu Santo. El verdadero gozo, hermanos, es del Espíritu Santo. Este gozo eterno, perdurable, independiente de las circunstancias, mala, buena. El Espíritu Santo es eterno y su gozo es eterno. Y todas estas alabanzas expresadas, hermanos, hoy día en nuestros corazones se extenderán por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. Voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro o Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 hasta, ahora sí veo, hasta el 48. Pero antes, hermanos, vamos a pedir el socorro del Señor para que nos clarifique y nos explique su palabra. Porque Él nomás sabe qué quiso escribirnos cuando inspiró a los santos hombres para escribir las Escrituras. Valga la redundancia, para escribir las Escrituras. En esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes. Te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes los tiempos, tú nos concedes los momentos, tú permites las circunstancias, Señor, en nuestras vidas, Señor, como un trabajo de joyería, Señor, que tú estás haciendo, Señor, con estas piedras, que ahora, después de piedras toscas, Señor, sin forma, tú le estás dando la forma de Cristo. Aleluya. Tú, Señor, nos has pasado de piedra inerte, Señor, a piedras vivas en Cristo el Señor. Señor, solamente tú sabes de la Escritura. Solamente tú sabes lo que inspiraste, Señor, para edificarnos hoy día. Señor, queremos sumergirnos, Señor, en tu palabra. Guíanos tú, Señor, e interprétanos, Señor, en nuestro corazón tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Todos los tienen, hermanos, ¿cierto? Lucas 6, 46 al 48. Y estas son palabras del Señor. Porque hay muchas palabras que el Espíritu Santo inspiró a los discípulos en los 4 evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero estas son palabras directas del Señor. Y el Señor nos dice, porque la palabra atraviesa la historia, la palabra es actual, la palabra de Dios es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación,
El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mientras cantábamos, yo meditaba que cuando la iglesia se va, esta es una construcción sin significancia. Ninguna significancia, es solamente un local, más. Pero cuando llega la iglesia, llega Cristo. Llega Cristo. Llega el sublime. Llega el excelso. Llega el altísimo. Llega el vencedor, el victorioso, que ha puesto su bandera sobre esta ciudadanía, sobre la iglesia. Siempre el ejército victorioso planta su bandera en lo conquistado. El Señor Jesucristo conquistó con su sangre, con su muerte vicaria, hermanos, voluntaria, por amor, en la cruz del Calvario. Y ganó este país que se llama iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy día están los santos reunidos. Estamos los santos del Señor. Estamos los llamados a salir fuera. Estamos los llamados a salir del mundo, hermanos. Porque esa es la iglesia. Hoy día, brevemente, hermanos, vamos a ver los 3 niveles o los 3 pasos que debe avanzar el cristiano para una consagración integral y perfecta en Cristo Jesús. Para una consagración integral en Cristo Jesús. Y el Señor hace una pregunta allí a sus discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros vamos viendo, hermanos, la enseñanza del Señor Jesucristo tiene que ver con verbos. Y vamos a encontrar acá 3 verbos, acción, oír, hacer y edificar. Porque si no hay acción, dice Santiago en 1:25, por ahí, ¿no es cierto? Santiago 1 dice, nos compara con el oidor olvidadizo, que vio algo, que escuchó algo y se olvidó. ¿Se acuerdan cuando los profesores, cuando estábamos pequeños, nos decían, te entró por aquí y te salió por allá? El Señor llama a un pueblo que le entre por aquí y pase por aquí y llegue al corazón. Entonces, hermanos, allí y la palabra oír o el término oír, el verbo oír, aquí se refiere, según el griego, hermanos, hay 2 formas de oír, ¿no es cierto? Un oír pasivo y un oír activo. Los psicólogos hablan de escucha activa, ¿no es cierto? Escucha activa. Significa que el que está escuchando está ahí. No está en otro lado. Es decir, con todos sus sentidos está ahí. Por lo tanto, entonces desde el griego, esto tiene la intención o el significado, hermano, de que el Señor
está aquí tratando de un oír intencional, un oír intencionado, un oír motivado, un oír presto, un oír dispuesto, hermanos, para recibir lo que se le está otorgando. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, solamente algunos ejemplos. En Éxodo 19:5, el Señor le dice a su pueblo Israel, si viereis que esto es semejante, es lo mismo, y que tiene la misma raíz, el mismo, ¿no es cierto?, la misma intencionalidad. Si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz, si entregares tu oído a mí, ya no a otras cosas, sino a mí. Dice, bueno, después sigue, ¿no es cierto? Vosotros seréis mi especial tesoro. Y el 6, ¿no es cierto? Dice, vosotros me seréis un pueblo santo, de sacerdotes, de gente santa. Un tema que estuvo tratando nuestro hermano Roberto hace 2 domingos atrás, ¿cierto? Pero no, solamente nos vamos a quedar ahí porque él ya compartió eso. Deuteronomio 28:1, Dios le dice al pueblo de Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ustedes sobresaldrán sobre todos los pueblos, parafraseando ese texto, sobresaldrán sobre todos los pueblos. Y Mateo 13:9, el Señor Jesucristo le dice, ¿no es cierto?, también refiriéndose a la forma de oír, a la importancia de este, hermano, a la importancia de este verbo, de esta acción que es el primer paso que nos va a conducir a una consagración completa e íntegra en Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Señor está diciendo ahí, que todo aquel que intencionalmente disponga su oído para recibir lo que yo digo, va a entender y recibir mis enseñanzas y la va a comprender y la va a poder llevar al segundo paso. El segundo paso es hacer, ¿no es cierto? Dice, el que oye mis palabras y las hace, será parecido, será semejante. Nosotros, hermanos, tenemos allí un ejemplo en la consagración de los sacerdotes, en Éxodo 29:20. Cuando los sacerdotes eran consagrados, se mataba el carnero y la sangre del carnero se mojaba sobre el lóbulo derecho del sacerdote, sobre el pulgar derecho de la mano, sobre el pulgar derecho del pie. Y eso era una figura, hermano, preciosa, que el sacerdote tenía que estar dedicado completamente a Dios. Y nosotros escuchamos el mensaje del Señor hace 2 domingos atrás sobre el sacerdocio universal. Todos, hermanos, somos sacerdotes del Señor. Todos somos gente santa del Señor, llamado a interceder. Llamado a interceder, hermano, por el mundo, para que todas esas personas, ¿no es cierto?, que tienen ese pensamiento, esa visión, hermano, tergiversada, sesgada de la iglesia, lo que decía nuestro hermano Pepe, le pueda llegar la luz, hermano. Les puede llegar la luz al corazón. Y también sean salvados, porque el Señor Jesucristo también murió por ellos. El Señor Jesucristo también murió por ellos. Y la iglesia está llamada a ser la luz del mundo, la sal de la tierra.
Si el mundo no es más malo, hermano, en este minuto es porque está la iglesia. Porque la iglesia es el antídoto contra la iglesia es el remedio que frena la expansión, hermano, de la contaminación del mundo. Entonces, qué necesaria es la iglesia. Qué necesaria es esta luz, hermanos. Y nosotros podemos compararlas cuando es más oscuro el ambiente. La luz es más necesaria. Y el ambiente cada vez se va poniendo más oscuro. Vamos a pasar al segundo paso, al segundo nivel. Hacer. Hacer. Y viéndolo, hermano, desde el griego también, porque como el Nuevo Testamento se escribió en griego, hermano. Y yo no soy experto en griego, no tengo idea en griego, pero por ahí hago, ¿no es cierto? Por ahí me meto, veo, ¿no es cierto? Hago torpeo. ¿Ah? Y algo capto. ¿Ya? Entonces, hermanos, mi pedido al Señor es que me provea para comprarme un diccionario griego que tengo aquí en el corazón. ¿Eh? Que el Señor me ayude. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya, sí, me hace mucha falta, hermanos. Así es. Entonces, el sentido que tiene en el griego, hermano, el hacer es ejecutar. Es ejecutar, es poner en práctica. Poner en práctica lo aprendido, lo enseñado. Porque si no, solamente, hermanos, es un aprendizaje, una información teórica, una información mental. Que el Señor nos ayude a poner en práctica. Entonces, cuando solamente está la información está en el primer nivel de oír, eso nos puede llevar muchas veces a adular al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, pero ustedes no hacen lo que yo digo. Usted no hace la voluntad. Eso es la adulación. Cuando alguien adula a alguien, ¿no es cierto? A otra persona dice, oh, qué buena esta persona, qué bueno acá, que ha hecho tantas cosas buenas. Pero ni siquiera está él, ¿no es cierto?, impregnado y queriendo imitar sinceramente el carácter de esa persona. El Salmo 48, dice el salmista, el hacer tu voluntad, Señor, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, ese el salmista es David. Del carácter de David era que amaba con todo su corazón al Señor. Y por eso David llegó a ser conocido, hermanos, y llegó a ser considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y el llamado de cada uno de nosotros es tener un corazón conforme a Dios. Un corazón conforme a Cristo. Un corazón conforme al Hijo. Donde el Padre se recrea, donde el Padre se complace, donde el Padre se goza, donde el Padre está contento en ese corazón, para vivir en ese corazón. ¿Queremos presentar un corazón así al Señor? Una reflexión para todos nosotros. El que hace la voluntad,
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel será, ese será que entre al reino de los cielos. No basta, hermanos, no basta, dice el Señor, con decir Señor, Señor, sino hay que pasar al segundo nivel, a hacer su voluntad. También encontramos algo parecido, hermanos, en Juan 14. En Juan 14, el Señor Jesucristo ahí pone énfasis, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí lo que quiere decir también en el griego, que guardar es semejante también a hacer, es semejante a ejecutar. Y esto significa, hermano, obedecer de corazón. Obedecer, hermano, y atesorar la palabra con amor. Como lo vivía la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que amaba profundamente a Dios en el tiempo de Pablo. El año 60 más o menos después de Cristo. Y esta iglesia era conocida como la deseada. Era la que deseaba al Señor. Porque Éfeso amaba, rebosaba de amor por Cristo. Pero 20 años después, más o menos 30 años después, como el 90 después de Cristo, vemos en Apocalipsis que esta iglesia perdió el primer amor. Perdió el primer amor por su Señor. Y le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese amor que hacía vibrar en sus corazones para escuchar, para oír atentamente, para dedicar tiempo a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces las iglesias pueden perder eso. Nosotros podemos perder, hermanos, ese interés y podemos hacer las cosas por costumbre, por rutina, o porque no tenemos ninguna otra cosa que hacer. Estamos acostumbrados. O porque yo veo a mi hermano que, ¿no es cierto?, que me llevo bien con él o con ella. Y entonces muchos hermanos no se quieren sentar con el que no es su esposa, con el que no es su hijo. Cuando nosotros aquí debiéramos revolvernos, hermanos, y aprovechar de hablar con su hermano que no habló en una semana. Por último, hoy. Señor, perdónanos. No, la familia llega y se junta y se sienta con la familia y no pueden sentarse allá con el hermano. Tienen que sentarse con la familia. No, hermano, cuando estamos en la comunión de Cristo Jesús, se caen todas esas barreras. Porque todos somos hermanos y estamos íntimamente en Cristo Jesús. No, ya la barrera del matrimonio, del noviazgo, del amiguismo cayó. Porque el cuerpo es uno solo y no se nota nada, solamente se nota Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a pasar al tercer nivel. ¿No ve que voy rápido, hermano? Ya, pero igual voy a hacer. Voy rápido, así que tengan paciencia. Dice que este hombre edifica su casa. Y no es una, ¿no es cierto? No es una media agua. ¿Ah? No es una casa simple. Porque esa casa tiene que estar a prueba
hermano, de tormenta. Tiene que estar a prueba de conflictos. Aquí, conflictos climáticos. Pero ese conflicto climático ahora el Señor en su palabra los trae a nuestra vida porque habrán conflictos espirituales. Y esta casa tiene que resistir. Y esta casa, ¿no es cierto?, tiene que poner a prueba su fe. Por eso dice que el hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. El río dio con ímpetu. El conflicto vino con toda su fuerza para botar esta casa. Y esta casa, hermanos, es la iglesia. Tanto personal como corporativo, como cuerpo. Y sobre la iglesia se levanta, hermano, toda la fuerza del infierno para destruirla. Pero no la puede destruir porque está fundada sobre Cristo. Pero hay que, ¿no es cierto?, hay que pasar 2 niveles primero. Hay que dar 2 pasitos antes. Oír intencionalmente con todo el corazón. Ya mi oído no son para el mundo, Señor. Mi oído no son para fábulas. Porque 2 Timoteo dice que en los últimos tiempos los hombres tendrán comezón de oír. Pero oír fábulas. Oír cuentos. Mis oídos no están, hermanos, para escuchar otra cosa, sino mis oídos pertenecen a aquel que me compró. El sacerdote era dedicado a Dios exclusivamente. Su oído tenía que estar presto, tenía que atender, hermano, las enseñanzas de Dios, de Jehová. Por eso estaba marcado con la sangre. Y era la sangre de Cristo Jesús. Era figura de la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién le compró? ¿Quién le compró para Dios? El Señor no lo compró por alguna parte solamente de nuestro cuerpo, sino nos compró integralmente. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, hablando de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Este es el mismo fundamento, hermano, de la revelación que Dios dio a Pedro allí en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mateo 16:18 le dice el Señor, sí, yo también que te digo que tú eres Pedro, pero la verdad que dijiste es una roca sólida, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta roca sólida, hermano, es nada menos ni nada más que Cristo Jesús, la cual está fundada la iglesia, en la cual descansa la iglesia. Esta construcción espiritual, esta casa espiritual, donde tiene que vivir Dios tanto corporativamente como individualmente. Entonces el Señor Jesucristo dice, el que hace mi voluntad, el que atesora mi palabra con amor, con todo su corazón, como el salmista dice, tus dichos están en medio de mi corazón. Entonces el Juan 14:23 dice, vendremos a él y haremos morada con él.
haremos morada en él. Será la casa del Señor, donde el Señor se instalará para no irse. Lo que llaman los hermanos, ¿no es cierto?, que el Señor se tabernaculizará en la vida de cada uno de nosotros. Qué precioso, qué es hermoso, qué maravilloso, qué sublime, aleluya, qué excelso es que el Señor ahora viva en mi vida, que el Señor viva en la iglesia, como la iglesia, como la luz y como la sal de la tierra. Hermano, la iglesia, un país celestial, un país, hermano, un grupo de hombres y mujeres que son la luz para este mundo. Un grupo de hombres y mujeres, hermanos, que no se dejan manchar ni contaminar, porque contienen al tesoro. Somos de vaso de barro, Señor, pero te contenemos a ti. Tú eres el tesoro. Y tú nos hablas, Señor. Mateo dice que, Mateo refiriéndose a, como paralelo, ¿no es cierto? Mateo registró eso, Lucas registró el río como ímpetu, pero Mateo, ¿no es cierto?, registró, Mateo 7, dice, registró Mateo 7, 24, dice, caerá la lluvia, subirán los ríos y se levantarán los vientos sobre esta casa, sobre la iglesia. Vendrá, hermano, la confusión de la fe. Esto lo vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, 12. Un texto muy conocido. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará la fe. Se enfriará la fe. El amor de muchos, estos muchos no eran mundanos, estos muchos, ¿no es cierto?, no eran paganos, estos mundos eran cristianos, eran creyentes, pero se dejaron influenciar, hermanos, por lo que pasa en el mundo, por la tragedia del mundo, y también ellos se enfriaron porque no estaban cimentados en la roca firme en el Señor. Porque nosotros como cristianos también podemos hacer casa en la arena. Algo rápido, algo sencillo, algo por encima. El Señor nos lleva a escarbar profundo en su palabra, profundo en la vida de Cristo el Señor. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que su delicia está en la palabra del Señor. Y se me olvidó también pero eso tiene que decir, ¿no es cierto? Y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque la iglesia cimentada en Cristo, hermanos, prospera y prosperará. El mundo no la podrá destruir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya, no prevalecerán. Que este sea el sentido, hermano, de nuestro pensamiento. Que nosotros no ocupamos solamente, como dicen algunos, que estamos solamente ocupando oxígeno aquí en esta tierra. No, la iglesia no viene a ocupar solamente oxígeno. La iglesia, hermano, viene a salvar al mundo. La iglesia está para salvar al mundo. La iglesia está para entregar lo que ha recibido gratuitamente, de gracia. Siempre el Señor abre una puerta. Siempre el Señor expresa una necesidad de alguien.
el apóstol Pedro y Juan, allí en la puerta de la Hermosa, le dicen al paralítico y le piden una monedita, tío. Bueno, no sé si diría tío, porque ahora dicen tío. Ahora uno tiene harto sobrino. ¿Ya? Una monedita, algo para comer. Y el apóstol Pedro le expresa la verdad, lo que tiene, la realidad que está viviendo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, esto te doy. Tenía a Cristo. En el nombre de Jesucristo, levántate. Aleluya. Hermanos, todo podemos perder en esta vida. Y a lo mejor algún día vamos a perder. Todo podemos perder. Pero no podemos perder lo que hemos recibido de gracia. Hermanos, qué tremendo. Bueno, yo no hablo generalmente de tremendo, pero qué glorioso, hermano, qué sublime es que cada uno de nosotros, personas quizás sencillas, insignificantes para el mundo, pero contenemos al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, al que vino para salvar a la humanidad, al que millones y millones y millones y millones estarán alabando allí en el trono celestial, como dice Apocalipsis. Millones y millones y millones, billones y billones. Aleluya. Aquel que fue que llevó todas nuestras miserias, todos nuestros errores, toda nuestra putrefacción la llevó allí en la cruz del Calvario y la puso sobre sus hombros. Él puso sobre sus hombros, hermanos, nuestra miseria. Y nos liberó. Y nos hizo libres porque Él cargó voluntariamente, hermano, y llevó nuestras miserias. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esta es la roca eterna, hermanos. Entonces la fe va a tambalear, pero manténgase firme en la roca del Señor. Juan 15. En Juan 15 el Señor también, hablando a sus discípulos, le advierte: si a mí me ha aborrecido el mundo, a vosotros también os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Aleluya. Pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. El vencedor vive aquí. El vencedor vive en los corazones de cada uno que le ha proclamado como su Señor y Salvador. Así que, hermanos, en ese sentido no tenemos que aminorarnos, sino que con mansedumbre, dice el Señor, ¿no es cierto? Con mansedumbre presentemos la verdad que habita en nosotros. Entonces, la fe se debilitará. Vendrá la persecución del mundo. Segunda Timoteo 2:3, el apóstol Pablo allí menciona, grafica, hermano, describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y la iglesia va a estar aquí.
La iglesia no va a estar ajena a esto. La iglesia está en medio de lobos rapaces. La iglesia, hermanos, ovejas, están en medio de lobos rapaces. Pero la iglesia no está sola porque tiene su pastor. Aleluya. Tiene su pastor. Y aquel pastor ya dio su vida por ella. Segunda de Timoteo 3. Para resumir, hermanos, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, impetuosos, vanagloriosos, dice, sin afecto natural. Sin afecto natural. Me ha llamado mucho la atención, hermanos, que esta profecía se está cumpliendo ya. Me ha tocado de repente ir en el metro. Nadie habla con nadie, porque cada uno está con su celular. Y en la casa a veces nadie habla con nadie, porque cada uno está con su celular. Y el ser humano va perdiendo su afecto natural, porque tiene una máquina metido. Va caminando con el celular. Con el celular. De repente se tropieza. Con el celular. Sin afecto natural ya, porque ya no estamos conversando los seres humanos, porque nuestro tiempo está ocupado con el celular. Entonces se está dando esta profecía. Si bien lo que Dios lo que escribió, lo que planificó, se va a cumplir, sí o sí, porque lo dictó Dios. Ese es su camino. Pero nosotros, hermanos, tenemos, porque el Señor nos llama sus colaboradores para colaborar, brindando luz, que hay algo más importante. Que hay algo más importante. Hay algo más trascendental. Hay algo más eterno. Hay alguien más eterno, hermano, que es Cristo Jesús. Y si nosotros no lo damos a conocer, ¿quién lo va a dar a conocer? Aunque el Señor Jesucristo dijo, si no hablan ustedes, las piedras van a hablar. Porque el pensamiento de Dios se va a hacer sí o sí. Pero nosotros estamos, ¿no es cierto?, para llevar la luz a las personas. Y en el 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermanos, y Efesios 6 nos habla de tomar toda la armadura de Dios. Porque la iglesia no tiene lucha contra sangre y carne. Las luchas son con personajes más poderosos. Son con potestades superiores. Pero nosotros tenemos la buena armadura de Dios. Entonces, cuando estamos cimentados en la roca, porque hemos cavado, porque hemos trabajado, ¿no es cierto?, vendrá, ¿no es cierto?, la crisis, porque la iglesia será sometida a crisis. Vendrá la crisis de la fe, vendrá la crisis de la persecución, hermanos, y vendrá la crisis creada por Satanás, que son como las criadas, ¿no es cierto? Mi yo, mi carne, mi fe, el mundo y Satanás. Segunda Pedro 5, un texto muy conocido también. Sé sobrio. Entonces dice el apóstol Pablo, sé sobrio. 8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda buscando a quien devorar. Pero si usted está consagrado, hermanos, porque usted escuchó con atención, de corazón, dispuso todo su corazón para escuchar a Dios, y dispuso su voluntad, hermanos, para guiada por el Espíritu Santo, esta voluntad regenerada, porque nosotros teníamos una voluntad, teníamos un oído, pero este oído, cuando Cristo vino, se transformó en un oído regenerado, en que nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios, una voluntad regenerada, que esta voluntad que antes la dedicamos para otras cosas, ahora la dedicamos para hacer y para llevar en práctica su palabra. Y eso nos permite, hermanos, cimentarnos verdaderamente en Cristo. Y si estamos cimentados en Cristo, el diablo puede andar, si quiere que ruja, pero no nos dañará. Porque esa casa, dice, Mateo dice, esa casa no cayó. Lea Mateo 7:24. Y Lucas dice, no la pudo mover, ni siquiera la movió. Porque Cristo es inamovible. Que el Señor nos ayude, hermanos, a avanzar en estos 3 niveles de consagración espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos impulsa de nuevo. Porque tu palabra, Señor, renueva nuestros pensamientos. Los renueva, Señor mío. Aviva nuevamente, Señor. Por eso es tan importante, Señor, que siempre estemos como María, a tus pies, Señor Jesús, escuchándote a ti. Ayúdenos y socórrenos, Señor, para que nuestro pensamiento, Señor, gire en torno a ti. Ayuda, Señor, a nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a nuestra poca fe. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos compartes, Señor, tus enseñanzas, tu pensamiento. Tú compartes, Señor, con nosotros tus pensamientos. Cuán bueno eres tú, Señor, que tú te rebajas de tal manera, Señor, para ponerte a nuestro lado. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por alimentarnos. En Cristo Jesús. Amén.